Bienvenidos a nuestro estudio basado en el libro de Apocalipsis. Ha sido una gran bendición poder estudiar este libro y conocer más al Señor Jesús y también encontrar esperanza y consuelo en los propósitos de Dios. Así que ya llegamos al capítulo 8. ¿Por qué no oramos y comenzamos a estudiar lo que corresponde el día de hoy? ¿Me acompañas? Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por la esperanza que nos has dado por medio de Cristo. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias porque no nos has dejado sin esperanza, Señor, sin dirección. Nos has dado tu palabra y por medio de conocer, Señor, a Cristo y conocer tus planes, nos has traído consuelo. Gracias, Señor, por ser tan bueno y permítenos el día de hoy poder ser transformados mientras estudiamos tu palabra. Te lo pedimos, por favor. Amén. Muy bien, capítulo 8. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis, vemos la revelación de los juicios de Dios, que están contenidos estos juicios en los 7 sellos, que a su vez tienen las 7 trompetas y a su vez tienen los 7 tazones. Así que estos 7 sellos y trompetas y tazones nos revelan la manera en la que Dios va a establecer su reino en la tierra, cómo Dios está confrontando el mal definitivamente y está estableciendo un reino de justicia y de paz universal. Hay una unidad literaria entre la primera serie de juicios, los 7 sellos, y entre la segunda serie de juicios, las 7 trompetas. En ambas series de juicios hay un paréntesis entre el sexto y séptimo juicio, es decir, entre el sexto sello y trompeta y el séptimo sello y trompeta también. Y este paréntesis, este intermedio, es una reflexión acerca de lo que ha sucedido y también profundiza más en el mensaje de los sellos y de las trompetas. Así que los primeros sellos terminan con una pregunta. El día de la ira del Cordero ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La respuesta: los 144,000 y esta multitud incontable que ha salido de la tribulación, ellos son los que pueden estar frente al Cordero, porque han sido redimidos. Ahora, el capítulo 8 comienza con el último sello. Entonces vamos al capítulo 8, versículo 1. Dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, en esta escena, en los primeros versículos del capítulo 8, está el Cordero, se desata el último sello y hay un silencio como por media hora en el cielo. Se les da a 7 ángeles las 7 trompetas, la siguiente serie de juicios, y un ángel en especial tiene un incensario de oro que contiene incienso, que representan las oraciones de los santos, y le añade fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Y al parecer esta escena celestial se describe como si fuera un templo celestial y donde se están ofreciendo estas oraciones en el altar. Ahora, ¿qué representa este silencio? ¿Qué significa este silencio? Podría ser un momento de reflexión para las personas en el mundo ante los juicios que siguen, un momento de reflexión. Muchas veces en el Antiguo Testamento el silencio representaba, el juicio del Señor representaba el hecho de que había llegado el día del Señor y por lo tanto debía haber sobriedad por la seriedad de este juicio. Por ejemplo, Zacarías capítulo 2, verso 13, dice así en la NTV: que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. Pues quizás este silencio representa el hecho de que Dios está
por traer más juicios y por lo tanto, ante el día del Señor, el hecho de que Dios personalmente está actuando en el mundo, ejecutando estos juicios para confrontar la maldad y establecer su reino, requieren silencio. Me gusta lo que dice un comentarista bíblico. Déjame leerte lo que dice de este silencio. Dice: para quienes hoy escuchamos a un mundo ruidoso y estridente, es de ánimo saber que un día guardará silencio ante Dios. La arrogancia de los políticos y de otros sectores elitistas que ridiculizan o ignoran a Dios será silenciada. Este texto tiene también algo que decirle a quienes afirman: cuando llegue al cielo voy a decirle un par de cosas a Dios. Unas palabras que a menudo hemos oído decir a personas que culpan a Dios por las injusticias del mundo y que al mismo tiempo hacen trivial los efectos del pecado en el mundo. En su misericordia, Dios les permite expresar ahora su menosprecio, pero en el día de su justicia tendrán que guardar silencio junto a todos los demás perpetradores de la injusticia. Entonces, lo que este comentarista bíblico está diciendo es: el día de hoy, el mundo en su rebelión, que trivializa su pecado y que muchas veces culpa a Dios y que se jacta de su injusticia, mucha gente en su arrogancia, en su soberbia, se jactan de su injusticia. Hoy en su misericordia Dios permite que hablen y que actúen, pero un día guardan silencio ante la acción de Dios que va a confrontar el mal y va a establecer su reino de paz y justicia universal. Ahora, otros creen que quizás este silencio es precisamente para oír las oraciones de los santos, las oraciones que aparecen en este incensario, y que sin duda las oraciones son las peticiones de los creyentes a lo largo de la historia, y especialmente en Apocalipsis, las peticiones de los creyentes que han dado testimonio con sus vidas y que durante la tribulación oraron al Señor. ¿Qué oraciones son? Son las oraciones para que Dios establezca su reino. Cada creyente que ha orado: Señor, que venga tu reino. Señor, haz tu voluntad. Señor, trae tu justicia. Lo que nos dice Apocalipsis es que un día Dios va a traer a conclusión todas estas oraciones. Así que en Apocalipsis, este ángel que añade este pedazo de fuego del altar y lo arroja a la tierra junto con las oraciones de los santos, lo que simboliza es una respuesta a sus oraciones. Y la frase truenos, voces, relámpagos y un terremoto, que se repite en otras ocasiones en Apocalipsis, es un eco de la teofanía, es decir, la manifestación de Dios en el monte Sinaí, y es una descripción del día del Señor. Así que aquí hay un tema bíblico importante, que creo que se ha mencionado en varias ocasiones: el día del Señor, durante el estudio de Apocalipsis. ¿Pero qué es el día del Señor? Bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el día del Señor es la intervención personal de Dios en el mundo, en el que actúa para confrontar el mal y establecer su justicia y rescatar a los creyentes. Y es interesante porque en el pasaje de Éxodo, donde Dios aparece en el monte Sinaí, su aparición está acompañada de truenos, relámpagos y un sonido de trompeta. Así que es muy interesante, porque justo lo que vamos a ver en Apocalipsis es a los 7 ángeles tocar las 7 trompetas que traen los juicios de Dios sobre el mundo. También un pasaje que puede ser un trasfondo para el capítulo 8 y 9 es Ezequiel, capítulo 9 y 10. En Ezequiel 9 hay un remanente de judíos que son sellados por Dios, como los 144,000 en el Apocalipsis, y que van a ser protegidos de los juicios de Dios. Y luego en el capítulo 10, un ángel toma fuego de en medio de entre los querubines y los esparce sobre la ciudad, simbolizando juicio. Así como el ángel en esta porción toma del altar y lo arroja sobre la tierra, y vendrá el día del Señor. Así que creo que el capítulo 8 y 9 está muy ligado a la historia del Éxodo
Y el Éxodo nos provee un trasfondo muy importante para entender estos pasajes. De hecho, una buena manera de leer Apocalipsis es ver los ecos y las referencias que tiene el Antiguo Testamento, ir a esas porciones, leerlas en su contexto y ver ahora cómo se están aplicando a partir de lo que Cristo ha hecho y de lo que se nos revela en Apocalipsis. Así que pensando también en el pasaje de Éxodo, se nos dice en Éxodo que el pueblo llevaba años orando ante la opresión de Egipto, unos 400 años que estuvieron como esclavos en Egipto. Y Dios escuchó sus oraciones, pero llegó el momento determinado en el que Dios iba a actuar. Entonces déjame leerte a Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25 en la NTV. Dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. De la misma manera, en el capítulo 8, vemos a Dios que está atento a las oraciones de los santos y que en el momento debido, en el momento en que Dios va a actuar, se arroja estas oraciones sobre la tierra y que representa a Dios contestando las oraciones y actuando. Así que me hace meditar en algo. Creo que aquí hay una aplicación para nosotros sobre el silencio, sobre este silencio. Pensando en los creyentes del primer siglo, que son la audiencia original del libro de Apocalipsis, pensemos por un momento en ellos. Estaban sufriendo bajo la persecución de Domiciano en el primer siglo y, como hemos dicho en anteriores enseñanzas, estaban pasando un momento difícil, desde que algunos creyentes perdían su trabajo o eran desheredados por sus familiares por el hecho de convertirse en cristianos, o recibir malos tratos de sus vecinos, hasta la muerte, bajo el edicto del emperador. Así que muchos estaban sufriendo y quizás estaban preguntando dónde estaba el reino de Dios y por qué Dios estaba permitiendo ese sufrimiento. Y parecía que Dios estaba guardando silencio, pero no lo estaba. Es decir, ese silencio no involucraba el hecho de que Dios estaba ajeno o sin tomar en cuenta el sufrimiento de los santos, sino que ese silencio precisamente era el hecho de que Dios estaba por actuar. Así que hay ocasiones donde parece que Dios está en silencio frente al sufrimiento. Pero este pasaje nos hace meditar que Dios no va a permitir que el mal continúe sin fin, sino que un día Dios confrontará el mal y establecerá su reino de justicia. Y eso iba a ser de esperanza para los primeros creyentes, que en medio de su sufrimiento y que parecía que Dios guardaba silencio, al leer Apocalipsis sabrían: Dios está actuando el día de hoy y Dios un día confrontará toda injusticia. Así, Dios escucha nuestras oraciones. Y cuando parece que hay un silencio en nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Dios está con nosotros y que Él está obrando en nuestras vidas y que un día Dios va a obrar confrontando todo mal y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva y va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos y no habrá más muerte, ni más maldición, ni más enfermedad, ni más llanto. Estas cosas habrán pasado. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así que Dios escucha nuestras oraciones. Dios es soberano. Y como dice un comentarista bíblico, aún siendo soberano, Dios ha decidido que los creyentes formen parte del proceso por el cual Dios está haciendo su reino presente en el mundo, por medio de las oraciones de los creyentes. Entonces, ¿por qué orar? Porque Dios escucha la oración y porque Dios utiliza las oraciones de sus hijos como parte en su soberanía del proceso por el cual Él va a traer su reino en el mundo. Eugene Peterson dijo acerca de esto: mientras en el primer siglo rugían los conflictos entre el bien y el mal,
Por todo el Imperio Romano ascendían las oraciones de los grupos de cristianos devotos. Se puso en marcha una enorme maquinaria de persecución y burla. Los creyentes no tenían ni armas ni votos, tenían poco dinero y ningún prestigio. Pero dice un comentarista bíblico sobre la frase de Eugene Peterson: sin embargo, sí tenían la oración. Sí tenían la oración. Una oración que tiene el poder de moldear el curso de la historia humana. Entonces, eso nos hace meditar en ocasiones donde vemos a hombres en la Biblia orando y cómo Dios es soberano, Dios ya tenía un plan, pero Dios quería que los santos participaran en la oración de los planes que Él tenía. Entonces podemos pensar en Nehemías, por ejemplo. Dios tenía ya un plan de restaurar a la nación de Israel 70 años después de su exilio en Babilonia. Sin embargo, Dios usó la oración de Nehemías para, en colaboración, llevar a cabo su plan. O pensemos en Daniel. Dios ya tenía un plan. Sin embargo, la oración de Daniel también fue parte del proceso por el cual Dios se manifestó y manifestó sus propósitos para su pueblo. Así que Dios no ignora nuestras oraciones, Dios nos escucha. Y tenemos tanto las oraciones de los creyentes que conocemos sus nombres, y tanto en la Biblia como en la historia cristiana, pero hay muchísimos más que no conocemos sus nombres, y sin embargo que Dios sí conoce y que escucha sus oraciones. Te animo a esto, confía en el Señor. Dios escucha tu oración y Dios a su tiempo va a traer su reino. Pero Dios también quiere actuar en tu vida el día de hoy. Aunque no siempre su respuesta es un sí, Dios sí responde. Y lo que responde el Señor es parte de su buen propósito para nuestra vida. Puedes confiar en tu Padre Celestial que te ama y va a responder tus oraciones conforme a sus buenos planes. No dejemos de orar, oremos y confiemos en el Señor. Como dice Filipenses, que la oración es el medio por el cual podemos presentar nuestras oraciones a Dios y por el cual Él puede traer paz y descanso a nuestros corazones. Oremos. Pero ahora, a partir del versículo 6, comienza la primera serie de las 7 trompetas. Entonces vamos a seguir leyendo capítulo 8, verso 6. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Ahora, estas trompetas, las primeras 4 trompetas, son juicios especialmente sobre la creación. No sobre los seres humanos, sino sobre la creación. Y en la Biblia las trompetas tienen varias connotaciones. Por ejemplo, en la Biblia las trompetas tenían que ver con advertencia, anunciaban juicios o la victoria. Era lo que usaban los vigilantes en las ciudades para advertir de un ejército invasor. Y así las trompetas tienen esa connotación. Ahora probablemente aquí, evidentemente, las trompetas advierten del juicio que viene. Y es muy interesante, otra vez, pensar en el Éxodo, como te decía, dice Éxodo 19,
verso 16, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora, esta bocina en el Sinaí, es muy interesante, en la historia del Éxodo, esta bocina anunciaba la derrota de Faraón, anunciaba el hecho de que el Señor es el rey. No hay nadie más fuerte sobre el Señor, Él es el rey. Y así de manera similar, es muy interesante, como las plagas en Egipto era una confrontación de la injusticia y la rebelión y la maldad de Egipto, y anunciaban la victoria del Señor y que Él es el verdadero rey. De la misma manera, estos juicios son un juicio sobre el mundo y su rebelión y su injusticia y su idolatría, y también anuncian el hecho de que el Señor es el rey. De hecho, mira Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que es justo, está relacionado con este periodo de las trompetas. Apocalipsis 11, 15. Es la última trompeta. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es muy interesante esta conexión con la historia de Éxodo, que se toca esta bocina y se anuncia la derrota de Faraón y la victoria del Señor y que Él es el rey. Y de la misma manera, estas trompetas anuncian la derrota del mal y del pecado y la idolatría del mundo, y que el Señor es el rey y que de Cristo han venido a ser todos los reinos del mundo. ¿Sabes? La historia del Éxodo aparece varias veces en estos capítulos, y creo que una manera de poder leer esta parte de las trompetas es tomar en cuenta lo que sucedió en el Éxodo, sobre todo con las plagas en Egipto. Okay. Así que las plagas tienen un paralelo con los juicios de las trompetas que aparecen aquí. La primera trompeta es granizo y fuego, y así como en la historia del Éxodo, el granizo afectó la provisión de comida en Egipto, así de la misma manera, este granizo con fuego va a destruir una tercera parte de la vegetación y va a afectar la economía, las fuentes de alimentación. La segunda trompeta convierte el mar en sangre, y así también, como en Egipto, uno de los juicios fue convertir el Nilo, parte del Nilo, en sangre, también de la misma manera, esto sería tremendamente grave para el sustento y la economía. Como lo fue en Egipto, también será para el mundo. La tercera trompeta tiene que ver con agua envenenada. Entonces vamos a seguir leyendo. Volviendo al capítulo de Apocalipsis, capítulo 8, nos dice ahí el verso número 10, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Así que esta tercera trompeta nos recuerda justo la historia de Éxodo, donde el pueblo de Israel llega a estas aguas amargas que tenían el nombre de Mara. Eran amargas. Pero lo interesante ahí, en esa historia, es que llegan a este oasis, al oasis de Mara, y no pueden beber las aguas porque son demasiado amargas. Incluso la idea ahí es venenosas, ponzoñosas. Pero el Señor sana las aguas y pueden beber esas aguas. Y se vuelven un lugar refrescante para el pueblo. También un lugar donde Dios probó lo que había en el corazón del pueblo. Pero ahora es al revés. Las aguas que se pueden beber y que son de sustento para los seres humanos, ahora Dios las convierte en aguas ponzoñosas, aguas amargas que no se pueden beber. Y también es una prueba para las personas y revela lo que hay en sus corazones. Vamos a ver
que el corazón de la humanidad está endurecido y los juicios no cambian su corazón. Ahora, la cuarta trompeta también tiene su paralelo con las plagas en Egipto. Lo que hace una de las plagas de Egipto es oscurecer Egipto. Ahora, pensando en esa historia, es muy interesante, porque el sol era adorado por los egipcios como Ra, el dios del cielo, el dios del sol, el origen de la vida incluso. Y este era el dios oficial de los faraones. Incluso los faraones se consideraban como descendientes de Ra e incluso la encarnación de Ra. Y lo que hace Dios al oscurecer Egipto y juzgar a, entre comillas, Ra, era juzgar la idolatría del pueblo, mostrar lo que había en su corazón y mostrar su impotencia y su incapacidad y su necesidad del Creador. Así que, interesantemente, las primeras 4 trompetas afectan el orden creado. Y por un lado, creo que al igual que cada una de las plagas en Egipto estaba juzgando la idolatría del pueblo, un aspecto de la idolatría del pueblo, de la misma manera, estos juicios están afectando solo la tercera parte del orden creado. Y creo que Dios está mostrando lo débil que es cuando ponemos nuestra confianza en la creación, en las cosas, para encontrar significado y seguridad. Y cuando Dios de pronto señala nuestra idolatría y señala cómo confiamos en las cosas para encontrar precisamente identidad, y se nos quitan esas cosas, se muestra lo que hay en nuestro corazón y se muestra nuestra debilidad y nuestra incapacidad y nuestra impotencia, nuestra necesidad de volvernos a nuestro Creador. Así que al identificar todos estos juicios con las plagas de Egipto, nos hace precisamente recordar la historia de Faraón y cómo con todo y las plagas en Egipto, Faraón no cambió su corazón, sino se endureció más. E incluso en esta historia, los juicios no cambian el corazón de las personas. De hecho, estos juicios revelan lo que hay en el corazón de las personas, que hay dureza, que hay rebelión y que se endurece aún más su corazón. Claro, no me malentiendas, estos juicios también son un acto de la misericordia de Dios. Precisamente revelan la condición humana, revelan nuestra necesidad de Dios y revelan lo débil que es confiar en las cosas creadas en lugar del Creador, pero también revelan la dureza de nuestro Creador. Ahora, algunos comentaristas creen que aquí, en estas primeras trompetas, hay un orden, un patrón. ¿Recuerdas el acto de creación? Como Dios crea el mundo y separa la luz de las tinieblas, y luego las aguas, y se descubre lo seco, y viene la vegetación, y luego los astros, y luego Dios va a poblar las aguas y los cielos, y luego los animales en la tierra y el ser humano. Parece ser que Dios está revirtiendo el orden de la creación, pero el propósito final de Dios no es la destrucción completa, sino, lo que quiero decir es, el propósito final de Dios no solo es la destrucción, sino de hecho es el dar paso a una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia. Entonces Dios está juzgando el mundo por su pecado y Dios está trayendo estos juicios que destruyen, pero su propósito final es restaurar, salvar, rescatar, una nueva creación. Ahora la quinta y sexta trompeta, ahora sí, son juicios que van a afectar a los seres humanos. Entonces a partir del verso 13 dice: y miré y oí a un ángel volador por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres,
que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas, como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Y dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así, vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca, y en sus colas, porque sus colas, semejantes a las de serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Estas últimas trompetas, nosotros solo vamos a ver la quinta y la sexta. Va a haber un paréntesis y luego viene la séptima trompeta. Pero estas últimas trompetas se introducen por medio de un ay que involucra un lamento, como alguien que está en un funeral, y es una expresión de lamento a causa de las plagas, de los juicios que vienen. Así que las primeras 4 trompetas solo dañan la creación, porque están buscando el arrepentimiento de las personas. Están juzgando la idolatría de las personas. Pero ahora estas plagas afectan directamente a las personas. Así que la quinta y la sexta trompeta son un ejército. Y por las características que leemos, con colas de escorpiones y caballos y cabello de mujer y rostros de hombres y bocas como de serpientes, nos damos cuenta que este es un ejército demoníaco, ¿no? O por lo menos guiado por demonios, que traen sufrimiento. La quinta trompeta es sufrimiento, que no causa la muerte, sino por 5 meses causa sufrimiento. Las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. La sexta trompeta, sí, trae sufrimiento y muerte a la tercera parte de la humanidad. Así que, como en la historia del Éxodo, ni con esto como Faraón endureció su corazón, ni con esto la humanidad se arrepintió, sino que su corazón se endureció. Ahora, algo interesante es que este tormento que traen estos seres es solamente a los que no están sellados, lo que nos hace recordar a los 144,000 y cómo Dios los iba a proteger en medio de las plagas para que dieran testimonio de la gloria de Dios. Así que, algunos comentaristas señalan o creen que los creyentes van a pasar por el tiempo de la tribulación y Dios los va a proteger. Algunos
otros comentaristas, otros comentarios creen que los creyentes serán quitados antes de la tribulación, aunque habrá creyentes también que se conviertan durante este tiempo. Nosotros creemos, nuestra postura como iglesia, es que Dios va a retirar a la iglesia, a los creyentes, antes de la gran tribulación, pero que seguirá habiendo creyentes durante la tribulación que crean y que el Señor también va a estar con ellos, pero que muchos de ellos van a enfrentar el martirio y de esa manera van a salir de la tribulación. Pero aquí creo que hay algo importante a meditar en estos seres. La quinta trompeta describe a estos seres como una invasión de langostas demoníacas, que incluso su rey y quien los dirige es Apolión o Abadón, el destructor, y que salen del abismo estas criaturas. Ahora es interesante porque en el libro de Joel se describe el juicio de Dios, el día del Señor, se describe primero con una invasión literal de langostas que afectaron a la nación, y luego esa invasión de langostas está anticipando un futuro día del Señor, cuando Dios permitiría que otro ejército de langostas, pero ahora es un ejército real, fueran a invadir al pueblo del Señor. Así que, sin duda alguna, estas langostas en este pasaje representan un ejército invasor. La pregunta ¿es un ejército de seres demoníacos o es un ejército de personas dirigida por demonios? En realidad no es claro. Podría ser cualquiera de las dos. Nuestra inclinación es a que estos seres son seres demoníacos, pero aquí hay algo importante que meditar, pero en un momento más se los digo. Ahora, la sexta trompeta, también hay 4 ángeles que son desatados y que controlan este ejército demoníaco, un ejército innumerable, y que se describe de forma terrible, y que traen plagas que son fuego, humo y azufre, que traen destrucción y que traen muerte a la tercera parte de la humanidad. Ahora es interesante que en Lucas capítulo 10 Jesús hace referencia a poderes demoníacos y los describe como escorpiones y serpientes. Entonces eso es interesante. Bueno, sin duda alguna hay una gran lección aquí. Esta actividad sobrenatural, ya sea demonios o demonios actuando por medio de personas, nos hace recordar que no debemos ignorar que la realidad espiritual y la realidad física están entrelazadas. Y si bien lo que estamos viendo en Apocalipsis es una actividad sobrenatural especial que Dios va a permitir, no debemos ignorar que hay una realidad maligna, personal, que permea el mundo y que opera en y por medio de la rebelión y el pecado de la humanidad. Y que aún el día de hoy vemos cómo operan estos seres por medio del pecado y la rebelión humana. Entonces, algo muy interesante de por qué creo que Pablo utiliza el término principados y potestades para describir en Efesios a estos seres demoníacos. Es porque esas mismas palabras, principados y potestades, se pueden utilizar para hablar de los imperios humanos y los gobiernos. Y es porque hay una realidad. Estas realidades espirituales operan no en el vacío, sino a través del pecado y la rebelión de la humanidad. Así que una de las armas principales que utiliza el día de hoy Satanás es el engaño. Él es el engañador. De hecho, lo que encontramos en Apocalipsis es que Satanás es quien engaña a las naciones. Pero aquí creo que el propósito del capítulo 8 y 9, con todo y lo espectacular que es esta descripción de estos seres demoníacos y la manera en la que se describen
sus formas, creo que podríamos perdernos mucho en tratar de investigar más acerca de la descripción de estos seres, y nos perderíamos del propósito de este capítulo 8 y 9. Creo que el capítulo 8 y 9 nos están mostrando una cosa. Como en la historia de las plagas de Egipto y de Faraón, y Dios está juzgando la maldad, la corrupción, la idolatría, la rebelión de la humanidad, pero ni con todo y eso se arrepintieron. Los juicios de Dios fueron un acto de misericordia para que la humanidad se arrepintiera o se arrepientan, pero los juicios de Dios lo que están revelando es la dureza del corazón humano, la dureza, la perversidad y su insistencia en el pecado y en la rebelión. Y yo creo que ese es el punto de estos capítulos. Nos están mostrando que los juicios no cambian el corazón de las personas, que se endurecen más y de hecho destapan lo perverso que es el corazón humano, su idolatría y su orgullo, que producen injusticia, inmoralidad y mal en el mundo. De hecho, esto está en línea con los escritos de los profetas, que la razón por la que los profetas anunciaban que Dios traería un juicio a las naciones era precisamente su orgullo, su idolatría y su crueldad, su trato injusto a los demás, debido precisamente a su orgullo y su idolatría. De hecho, en este pasaje, al final, se conecta la idolatría con el pecado. Nos dice que no dejaron su idolatría y por lo tanto no se arrepintieron ni de sus homicidios ni hechicerías, que tiene que ver con beber pociones o brebajes, y ni de su fornicación ni de sus hurtos. Así que creo que esto es algo que podemos aplicar el día de hoy, esta enseñanza de estos capítulos. Creo que podemos entender lo que la Biblia nos enseña sobre la idolatría. Que la idolatría no es un asunto inofensivo, sino perverso. Que la idolatría corrompe la creación, degrada quién es Dios y degrada también a la humanidad. Que la idolatría aquí se vincula con el homicidio, la inmoralidad, el robo, la perversión. Y que la idolatría es uno de los instrumentos que usa Satanás para engañar, para hundir más y más a las personas en su rebelión y en la oscuridad de su corazón. De hecho, en Romanos vemos un diagnóstico de la condición humana. Y de hecho, esa condición humana está ligada a la oscuridad de su corazón y a la idolatría. En Romanos capítulo 1, te animo a que terminando este estudio vayas al capítulo 1, y lo leas pensando en este estudio. Y vemos a Dios constantemente dando evidencias a las personas de su existencia, de su poder, a través de la creación. Dios se ha revelado en la creación, dice Romanos, de manera que las personas no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer. Pero aprendemos en Romanos que las personas están constantemente reprimiendo esa revelación de Dios al crear ídolos. En lugar de darle gracias a Dios y de honrar al Creador, se ha oscurecido su corazón al hacer ídolos de cosas en la creación, y así han deshonrado a Dios. Así que Dios permite un juicio sobre la humanidad en Romanos, precisamente por su idolatría y por su negación a reconocer a Dios y a darle gracias. ¿Cuál es ese juicio? Ese juicio es interesante, mira esto, es permitir que vivamos las consecuencias de nuestra idolatría. Qué interesante. Es permitir que vivamos las consecuencias de nuestra idolatría. Entonces Romanos 1 nos enseña que la idolatría conduce a una visión degradada que abre la puerta para la opresión, para la injusticia y para otros males. Así que, ¿cuál es el vínculo entre esta degradación a través de la idolatría y la inmoralidad y la injusticia? Pues que la idolatría siempre nos va a llevar a una visión, a una perspectiva degradada de quién es Dios. Y evidentemente eso nos va a llevar en automático a una visión degradada del ser humano. ¿Por qué? Pues porque la Biblia enseña que Dios nos creó,
que Él creó todas las cosas y que Dios nos creó con valor, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así que cuando intercambiamos al Creador por cualquier cosa en la creación, pues también intercambiamos la perspectiva del ser humano. Lo reducimos a algo menor, a un objeto. Lo degradamos, le restamos dignidad. Por eso, mira lo que dice Romanos, capítulo 1, 24 y 26, te lo voy a leer en NTV, como uno de los juicios de Dios fue dejar al ser humano a merced de su idolatría y de las consecuencias de sus decisiones. Dice ahí, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaba su corazón, porque cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y más adelante, el versículo 28 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y mira la lista de injusticias que producen la idolatría. Se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, dice avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Dice son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Este es un diagnóstico de la condición humana. Y sabes, es muy interesante porque en Romanos nos dice que esto es ir en contra de naturaleza humana. Es muy interesante. Es decir, esto es ir en contra de lo que significa ser humano conforme a Dios, como Dios nos creó. Pero que el día de hoy es parte de la realidad humana por causa de la caída, por causa del pecado, es parte de la condición humana. Así que el juicio de Dios fue permitir las consecuencias de nuestra idolatría y pecado. Pero lo que nos enseña Apocalipsis es que Dios no permitirá que este ciclo de pecado e injusticia sea perpetuado, sino que los juicios de Dios son un acto de justicia contra el pecado y la rebelión. Pero ¿por qué Dios ha dado todo este espacio de tiempo? Porque también es un acto de la misericordia de Dios. Es un acto de misericordia donde busca que las personas vuelvan sus ojos a Dios. Al permitir este dolor, al permitir esta aflicción en el mundo, es la manera en la que, al juzgar nuestra idolatría, al mostrarnos la incapacidad que tienen las cosas creadas para darnos identidad y significado, permite que nuestros ojos se vuelvan a Dios, que nuestra mirada se vuelva a Dios. Así, cuando la Biblia habla de los juicios de Dios, su ira es una descripción de la pasión de Dios por purificar al mundo del mal y rescatarlo. Déjame ponerlo así. Un Dios sin ira justa no puede ser un Dios bueno. Y el clamor del mundo porque se detenga el pecado y el mal y la injusticia y el dolor. El clamor es precisamente la petición por un Dios justo que un día intervenga en el mundo. Pero como creyentes, recuerda una cosa. ¿Por qué parece el día de hoy que Dios está en silencio? Pero, ¿sabes? Dios está actuando en el mundo. Dios está llevando a cabo sus propósitos en el mundo. Y Dios tiene determinado un día juzgar la injusticia y el pecado. Por eso, en ocasiones donde parece que Dios está en silencio frente al sufrimiento, recuerda que Dios está actuando y que no permitirá que el mal continúe
sin fin. Dios un día confrontará el mal y establecerá su justicia. Así que, el día de hoy, a la luz de esto que hemos aprendido, de estas trompetas y de este juicio que Dios traerá, a la luz de esto, se nos invita el día de hoy a orar, a confiar en el Señor, a dar testimonio de Él y de su amor, y ¿sabes?, a resistir el engaño de Satanás y de la idolatría. Como Primera de Juan dice, anticipando el hecho de que Dios ya está actuando el día de hoy, ya lo ha hecho. Porque otra vez, donde parece que está en silencio, en realidad Dios está actuando. Y simplemente ve a la cruz. Ve a la cruz. Ya Dios ha juzgado el mal. Ya Dios ha comenzado su reino en la cruz. Ya Dios nos ha mostrado sus planes y sus propósitos de redención. Mira a la cruz. Mira a la cruz. Por eso Primera de Juan, capítulo 2, verso 8 dice, en la segunda parte del capítulo 8 dice, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Así que se nos invita a no caer en el engaño del mundo. Dice ahí el verso 15, por lo tanto no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Recuerda, aquí mundo no se refiere a las personas, debemos amar a las personas. Con el mundo se refiere al sistema, al engaño, a Babilonia, a la idolatría. Dice ahí, si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, otra vez recuerda, no se refiere al planeta Tierra o a las personas, sino al sistema de idolatría y de pecado y de rebelión. Dice ahí, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Pero ¿sabes qué? El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Considera que esta pandemia es una oportunidad de detenernos, es una oportunidad que Dios nos está dando para voltear a ver su misericordia y en el que nuestros ídolos están siendo expuestos y cómo muchas veces nuestra confianza está en tantas cosas que no pueden dar ni significado ni identidad, incluso la salud. Ahora, no estoy diciendo que está mal buscar tener salud, no, para nada, sino más bien que esta pandemia es una oportunidad en la que se está exponiendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra necesidad de Dios. Se está exponiendo incluso simplemente el daño que causamos en el mundo, ¿no? El daño que nuestra obsesión y consumismo ha producido en el mundo. Y al mismo tiempo, esta pandemia creo que está exponiendo que el problema de nuestro corazón, ¿no? Ha habido un aumento, es decir, no ha parado la violencia, ha habido un aumento de la violencia en casa y fuera de casa. Así que los juicios de Dios también muestran el corazón endurecido de los hombres. Y creo que esta pandemia, no estoy diciendo que esta pandemia es un juicio de Dios o algo así, pero sin duda es algo que Dios ha permitido y creo que está exponiendo la dureza de nuestro corazón y nuestra necesidad que tenemos de volver a Dios, de mirar a la cruz y ver que en Cristo hay esperanza, hay libertad. Así que, ¿por qué no oramos y recordamos que Dios escucha nuestras oraciones y que podemos orar, Señor, que venga tu reino, y que sabemos con confianza que Dios nos escucha? ¿Te parece si oramos? Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta enseñanza, Señor, en Apocalipsis 8 y 9, que nos trae esperanza, nos trae ánimo, nos trae consuelo, y ayúdanos, Señor, a tener, Señor, esperanza en ti. Y, Señor, si alguien escuchando este mensaje puede reconocer quizás en su corazón ha habido dureza y no ha escuchado el Evangelio, pero no ha vuelto su mirada a ti, yo te ruego que toque su corazón, Señor, y que él pueda volverse a ti, pueda arrepentirse y pueda reconocerte, Señor. Y ayúdanos a tener consuelo, Señor, en que tú escuchas nuestras oraciones y que tú, Señor, has traído ya tu reino por medio de Jesús y que un día traerás completamente tu reino y establecerás justicia y paz. Te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho, que el Señor les dé
les traiga paz y esperanza. Bendiciones.